Muy buenas noches, esta es la prueba de SQL para Desafío Latam. Mi nombre es Alejandro Contreras. Ahora les voy a presentar el desafío en el cual, en primera instancia, nos piden revisar el tipo de relación de este modelo que nos viene dado, el modelo y respetar las claves primarias foráneas y tipo de datos. Bueno, en este tipo de casos, debemos crear una tabla intermedia para que nuestras respuestas a lo que nos están preguntando sea más acertado. Entonces, yo aquí ya tengo el código donde voy a crear la tabla películas, tags y películas tags, que va a ser nuestra tabla intermedia con las llaves foráneas. Entonces, vamos a correr el código con las indicaciones de cada columna que nos da la pregunta y con la tabla foránea, con la tabla perdón, intermedia, con las llaves foráneas, haciendo referencia a la tabla tags y la tabla películas, la ID. Después nos piden insertar 5 películas y 5 tags. Después, la primera debe tener 3 tags asociados y la segunda debe tener 2 tags asociados. Entonces, vamos a ejecutar los códigos con las películas, así que a la tabla y tags, poblamos las tablas, así que a la tabla tags. Y por último, vemos la tabla intermedia que es de películas tags. Y así que en este caso, la primera película tiene 3 tags asociados y la segunda película tiene 2 tags asociados, que sería el 5, el 4 y el 5. Después, cuenta la cantidad de tags que tiene cada película. Si una película no tiene tags, debe mostrar cero. Para eso se implementó la función count para contar las películas ID, y además de eso se hizo left join a las tablas películas con tags, además usando la tabla intermedia para obtener este resultado, donde la película Seven tiene 3 tags asociados, que sería la ID 1, y la película ID 2 Madrid tiene 2 tags asociados. Luego, en la película 4, o sea, en la parte 4 nos dan otro modelo. En este caso, ya tiene una tabla intermedia con las relaciones de muchos E1, y tenemos que crearlo respetando las llaves foráneas, llaves primarias y los tipos de datos. Aquí ya tengo los códigos donde voy cargando las tablas y se van creando preguntas, usuario, así vemos usuario y respuestas. Las tablas foráneas, o las llaves foráneas, perdón, de las otras tablas. Así que luego tenemos que agregar 5 usuarios y 5 preguntas con esta especificación. A la primera pregunta respondía correctamente 2 veces por 2 usuarios diferentes. La segunda debe estar contestada correctamente solo por un usuario. Y las otras 2 preguntas deben ser incorrectas. Respondía incorrectamente. Vamos a poner primero la tabla de usuario, que queda con estos 5 usuarios con sus respectivas edades, de ID como llave primaria, y las preguntas con su respectiva respuesta correcta y el ID, que sería la llave primaria. Y después, por último, cargamos respuestas, la tabla de respuestas, con 2 preguntas correctas de la pregunta 1, una de la pregunta 2 y respuestas incorrectas. Nos piden en la 6, cuenta la cantidad de respuestas correctas totales por usuario independiente de la pregunta. Aquí también vamos a usar la función count y left join porque queremos mostrar todas las preguntas, pero todos los usuarios que que respondieron correctamente, y contar la cantidad de respuestas correctas. En este caso, Mónica, Rodrigo y Belén tuvieron una
pregunta correcta cada uno. Ana Roberto tuvieron cero preguntas respuestas, o sea, correctas. En la pregunta 7, por cada pregunta en la tabla preguntas, cuántos usuarios respondieron correctamente. Muy similar a lo que ocupamos aquí en la pregunta 6, vamos a ocupar la pregunta 7. También la fiché bien porque queríamos mostrar todas las preguntas, pero e indicar cuántas fueron contestadas correctamente. En este caso, la primera pregunta, ¿cuál es el país más grande del mundo? Tiene dos respuestas correctas. Y la segunda pregunta, ¿quién pintó la Mona Lisa? Tiene una respuesta correcta. Y la otra, cero respuestas correctas. Luego, tenemos que implementar un borrado de cascada en la respuesta al borrar un usuario. Está implementando el borrar al primer usuario. Aquí vamos a ver una prueba. Nos va a decir de que no tiene, viola llave foránea. Por ende, tenemos que eliminar esta restricción y agregar el borrado cascada. Para eso tenemos que saber primero cuál es la restricción, el nombre de la restricción, en este caso es tu usuario ID FK. Aquí vamos a alterar la tabla de respuestas y vamos a implementar un borrado de cascada. Ahora si probamos, podemos ver que borramos el primer usuario y con esto lo borramos de la tabla de usuarios, pero además se borró su respuesta y la tabla de respuestas. Con esto tenemos correcto ya el borrado de cascada. Ocupo solo los begin y rollback por el tema de crear el código y hacer prueba. En la 9, eh, crea una restricción que impide ser usuario menor de 18 años. En mi caso, yo no tengo usuario menor de 18 años. Sin embargo, igual vamos a agregar esa restricción con el siguiente código. Vemos que creamos la restricción mayor de edad. Ocupando el código de la pregunta anterior, podemos ver que la tabla usuarios tiene este constraint o restricción mayor de edad. Y si probamos ingresando un usuario menor de 18 años, nos va a indicar un error, en donde no viola la restricción mayor de edad. Por lo tanto, no se hace el ingreso de este usuario. Y la última pregunta, nos piden alterar la tabla existente de usuarios agregando el campo email en el cual debe tener la restricción de ser único. Para eso también vamos a alterar la tabla usuario. Primero le vamos a agregar la columna con la restricción de único. Y vamos a ver que aquí está la tabla con una nueva columna de usuarios. Y vamos a hacer las pruebas. Donde voy a ingresar primero un usuario que va a tener un correo, que va a ser el usuario 1, que por el rollback se volvió a ingresar. Y voy a agregar al del usuario ID 2 y 3 el mismo correo que tiene el usuario 1. Y con esto nos va a indicar que existe un error por la restricción que pusimos en la columna de único. Y nos deja realizar el ingreso de la modificación de esos datos. Muchas gracias, que estén bien.